identificar esas patologías que causan la mala visión y poder prescribir y efectuar los procedimientos refractivos para poder desarrollar esta prescripción, realizar los exámenes para el diagnóstico y seguimiento de los vicios de refracción en todos sus aspectos y evaluar el tipo de lente que requiere el paciente para la prescripción de ellos, ¿ya? Entonces, como les decía yo, teóricamente vamos a ver todo lo relacionado al lente de contacto en casos especiales, cuáles son los tipos de lente de contacto, cuándo se ocupan cada uno de ellos. Y en la práctica vamos a ver la prescripción donde ustedes van a tener 4 rotaciones, vamos a estar conmigo, yo voy a estar 3 veces a la semana, que esos son rotaciones con paciente, y con la profesora María Isabel van a tener una rotación que es de simulación en el área más bien donde usan los instrumentos, aprenden a trabajar con ellos, aprenden a ocuparlos, ¿ya? Y no van a estar con paciente con ella, ¿ya? Cuando estemos con paciente van a estar principalmente conmigo. Y esas prácticas se hacen en el centro clínico docente que está al costado de la facultad. Las evaluaciones, ustedes van a tener un certamen global final de toda la materia teórica de los lentes de contacto, van a tener un test de retinoscopía. Esa es otra de las prácticas que van a tener, que es aprender a usar el retinoscopio con el profesor Rubén. Van a tener tanto la teoría conmigo y con el profesor Rubén van a tener las partes de práctica, que también son en la facultad. Y van a tener la presentación de un seminario de lente de contacto donde ustedes van, les vamos a pasar algunos temas y ustedes van a investigar en relación a lentes de contacto. Lo vamos a dejar también visto y vamos a establecer los grupos, ¿ya? Y ustedes van a hacer la presentación de esa temática, de esa investigación. En la parte práctica, ¿ya? Ustedes van a tener un test oral, ¿ya? Ese test oral es de inicio a las prácticas clínicas, ¿ya? Por lo cual está programado, yo sé que ya lo conversó con ustedes la profesora Carla, que está programado el retorno a las prácticas a la vuelta del 18, por lo cual el test oral que nosotros les vamos a aplicar con la profesora María Isabel va a ser el lunes 13 de septiembre, ¿ya? Esa va a ser la fecha. Yo les voy a mandar el cronograma con los horarios de cada uno, nos vamos a conectar por Teams y nosotros les vamos a presentar un caso clínico y usted va a responder en relación a ese caso clínico cómo haría la prescripción de ese lente, ¿ya? Eso es más que nada, por eso que es de introducción a las prácticas clínicas, porque necesitamos saber que ustedes los conceptos que vimos el semestre anterior ya lo tengan interiorizado para poder prescribir un lente. Luego tienen una nota de seguimiento de práctica clínica, ya que esa es la pauta que nosotros vamos a ir viendo día a día cuando ustedes van rotando con nosotros, y la evaluación práctica final, donde nosotros vamos a citar un paciente y usted tiene que hacer la prescripción completa, ya sin ayuda de nosotros como docentes, sino que usted hace la prescripción y nosotros estamos observando y ustedes tienen un tiempo determinado para hacer la prescripción completa. La asignatura está a cargo de nosotras dos como docentes base y nos colabora el profesor Rubén Barón, que es el que está a cargo de la parte de esquiascopía, y la profesora Fabiola Esparza, quien les va a hacer talleres virtuales sincrónicos en relación a los lentes de contacto, porque ella es la que está mucho más especializada en el área, ¿ya? Así que vamos a contar con la presencia de ella. Ustedes van a contar con actividades en la plataforma, donde ustedes van a tener actividades asincrónicas. Yo les voy a subir unos videos que ustedes van a ver y van a tener actividades de taller con la profesora Fabiola, ¿ya? Les voy a explicar la dinámica de la asignatura más adelante. La asistencia a las clases, a los talleres y las pasantías en modalidad online, bueno, como ustedes saben, las clases no son obligatorias, sí los talleres. Ustedes van a tener talleres que eso sí tienen que tener la asistencia obligatoria y sobre todo la asistencia a las prácticas clínicas, y ustedes saben que esas sí son obligatorias. El que no se presenta a una práctica clínica es causal de NCR, ¿ya? A no ser que esté justificada con una licencia médica, por supuesto que eso se puede obviar,
¿ya? Las evaluaciones, como yo les mencioné, tienen varias evaluaciones, distintos tipos, y la nota mínima de aprobación es un 5.5, como bien saben, que es por reglamento de la facultad, esa es la nota mínima de exhibición. Y ustedes se presentan con esa nota si es que van a examen. Las consideraciones en las prácticas clínicas, el alumno debe realizar los exámenes de los pacientes con o sin vicio de refracción, determinar si es que el paciente requiere una prescripción de lente, recordar que las prácticas son de asistencia obligatoria y se evaluará tanto el manejo como la evaluación del paciente, es decir, cómo ustedes trabajan con él, y nosotros vamos a ir evaluando semana a semana que ustedes van rotando con nosotros a través de una pauta de seguimiento. El alumno deberá disponer al momento de asistir a sus prácticas de algunos materiales como son una linterna tipo lápiz, la regla blanca que tiene los centímetros para poder calcular la distancia interpupilar, oclusores, agujero estenopeico, sticker u objeto de fijación y su lápiz, ¿ya? El no presentarse una rotación sin una justificación anticipada o sin una licencia médica deja al alumno en calidad de NCR. Lo que yo les comentaba, aquí está el sílabo con el calendario de rotación que ustedes ya tienen disponible en la plataforma. Bueno, ustedes vamos a tener clases las 3 primeras semanas conmigo, ya, donde vamos a ver hoy día todo lo que es el inicio de la asignatura, después vamos a ver las generalidades de retinoscopía y la técnica de retinoscopía propiamente tal. Como yo les decía, el lunes 13 vamos a realizar el test oral, ya que vamos a hacerlo sincrónico, y son análisis de casos. Vamos a estar presente la profesora María Isabel y yo para poder evaluarlos. Y después ustedes van a tener 2 semanas donde van a tener revisión de material asincrónico, ¿ya? Es decir, yo les voy a subir a la plataforma 2 videos, uno por cada semana, para que ustedes lo revisen con calma, en los tiempos que ustedes consideren les más cómodo, ¿ya? Uno sobre los conceptos básicos del lente de contacto, que son la historia del lente de contacto, los materiales y los parámetros comunes en relación a ellos. La segunda semana, el taller de distometría, que son ejercicios para calcular cuánto nosotros prescribimos un lente de contacto. ¿Ya? Nosotros hacemos la refracción y después calculamos la distometría para saber cuál es el lente que tenemos que prescribir. Y posterior a estas 2 clases que son asincrónicas, ustedes van a tener un taller sincrónico con la profesora Fabiola Esparza, quien va a responder a las consultas o dudas que ustedes tengan en relación a estos 2 temas que ustedes revisaron, ¿ya? Por lo cual es importante que ustedes revisen las clases antes de presentarse al taller el jueves 30, ¿ya? Para que puedan tener ese tiempo para aclarar las dudas con ella, y ella les va a hacer un resumen en realidad de lo que vieron en ambos videos. Lo mismo va a pasar con, después van a tener 3 semanas más con otros 3 videos sobre adaptación de lente de contacto blando y lente de contacto blando tórico, y lente de contacto rígido gas permeable, y la introducción a topografía. Después también el 4 de noviembre van a tener el segundo taller sincrónico con la profesora Fabiola, donde van a poder responder a dudas de las 3 clases anteriores, 3, 4 y 5, ¿ya? Vuelvo a reiterar, ojalá que el día que vayan a ese taller al menos hayan revisado los videos para que puedan aclarar las dudas con ella. Bueno, tienen una clase también sincrónica con la profesora María Isabel sobre biomicroscopía aplicada al polo anterior, que está en relación con el uso del lente de contacto, ¿ya? Después viene el certamen global, que solamente estará enfocado en relación a la retinoscopía y a los lentes de contacto, nada más que eso. Y posteriormente las evaluaciones que son de sus presentaciones y la evaluación final.
¿Ya? Eso igual lo tienen disponible para que puedan revisarlo con calma en la plataforma. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda en relación a la forma o a cómo está planificada la asignatura para el semestre. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Profe, Dígame. en el caso, por ejemplo, o sea, de todas esas clases asincrónicas, solo vamos a tener ese video en la semana, no vamos a tener como aparte una clase sincrónica. No, solamente los videos. Por eso que el taller va a ser sincrónico para poder trabajar las dos clases asincrónicas. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que la profesora Fabiola ya está todavía con su licencia postnatal y ella nos va a hacer, va a ser la excepción de conectarse sincrónicamente para ver ese tema, porque efectivamente ella es la única que está preparada en el tema del lente de contacto. ¿Ya? Entonces vamos a aprovechar las clases que ella grabó el año pasado para sus compañeros y esas son las que van a ver ustedes, que son las clases asincrónicas que están programadas y ustedes pues van a tener ese taller para aclarar dudas, consultas en relación al tema. Ah, ya. Muchas gracias, profe. De nada. No sé si alguien más tendrá alguna duda. Ya. Y para hoy día, sí vamos a hacer una pequeña clase de introducción, que es importante volver a recordar la superficie refractiva anterior, sobre todo cuando vamos a hablar sobre el tema del lente de contacto. Es importante reconocer algunas estructuras que tenemos en la parte anterior del ojo y que refractivamente nos van a influir mucho, ¿ya? Cuando hablamos de superficie refractiva anterior, tenemos dos estructuras que nos van a permitir tener una buena calidad óptica, ¿ya? Y que son las que se van a relacionar con el lente de contacto. Acuérdense que el lente de contacto se va a montar, digamos, sobre la superficie anterior del ojo, es decir, va a estar en estrecha relación con el fin lagrimal o película lagrimal, y esta que está en estrecha relación con la córnea. Si recordamos un poquitito sobre la córnea. A ver, aquí les voy a hacer unas preguntas. Van a entrar a Mentimeter, ¿ya? Les voy a copiar el link y me van a responder. Está en el chat el link para que puedan entrar y responderme estas preguntas. ¿Qué recuerdan ustedes en relación a las propiedades, funciones o medidas de la córnea? Que me escriban 3 cosas que ustedes se recuerdan de lo que vieron en semiología, que se vio en anatomía en relación a la córnea. ¿Pudieron ingresar? Sí, profe, por lo menos yo sí pude. Súper.
que recuerdan nomás, no tienen que poner tanto detalle. Si yo les hablo de la córnea. Ya me dicen que su centro es más delgado, que tiene un espesor de 540 micras. Muy bien, es transparente, es avascular, que está compuesta por 5 o 6 capas. Vuelve a reiterarse aquí que es avascular, es un medio refractivo. El epitelio se regenera muy rápido, muy bien. Ya genera una de las funciones de protección. También vuelven a reiterar las 540. Está muy inervada. Tiene 42 dioptrías, muy bien. Transparente, avascular. 5, asumo que son 5 capas. Aquí alguien me mencionó 5 o 6 capas. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuántas tienes en realidad la córnea? ¿Cuántas capas tiene? A ver, ¿quién me puso 5 o 6 capas? ¿O quién me menciona las capas que tiene la córnea? ¿Quién se recuerda cuáles eran las capas? Epitelio corneal. Ya, el epitelio, muy bien. La membrana de Bowman. Ya, El bien. estroma. La capa. Acá no sé si la DUA o la Ya, de Semet, sí, pero no me acuerdo cuál es. Creo que DUA de Semet y el sí. endotelio. Muy bien, claro. Efectivamente, la duda es la que está, no está 100% comprobada que todas las personas la tengan, por eso que todavía está como una hipótesis, como dicen ustedes, 5 o 6 capas, porque efectivamente todavía no se comprueba si está presente en todas las personas o no. Por eso que se habla de 5 capas, en realidad, en el histórico. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Martín. Súper bien, muy acertado, se recuerdan muy bien de las clases de semiología. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bueno, como ustedes bien mencionaban, la córnea, efectivamente, tenemos distintas estructuras que forman parte de ella. Perdón. ¿Se ve la presentación, chicos, cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Y aquí tenemos importante que son medidas corneales, que son súper importantes reconocerlas y recordarlas, sobre todo cuando vean lentes de contacto. ¿Ya? Nosotros tenemos diferencias en la medida horizontal y vertical de nuestro ojo.
Recuerden que nuestro ojo tiende a ser mucho más esférico y tiene esa forma mucho más almendrada, donde es más largo en el plano horizontal que el vertical. Por eso que se dice que horizontalmente el ojo mide entre 11 a 12 milímetros y vertical entre 10 a 11 milímetros. El grosor también hay una variación entre el grosor central y el periférico, ¿ya? Por eso que esta córnea es esférica, donde es más delgada al centro y un poquito más gruesa en la periferia. Se dice que en lo normal es entre 540 y 545 micras de grosor central y entre 650 y 700 micras en el grosor periférico. El área de la superficie de la córnea es de 1,3 centímetros cuadrados. Hablábamos ustedes muy bien de un poder refractivo. Este poder refractivo es la diferencia que existe entre el poder refractivo anterior, que se dice que es entre 48,8 dioptrías, y el poder refractivo posterior, que es negativo. Acuérdense que nosotros tenemos una superficie que es cóncava y la otra que es convexa. La cóncava es la que permite que sea negativa, que es la parte posterior. Y esto me da el poder total refractivo del ojo, de la córnea que diga, perdón, que es de 43 dioptrías. Y también había un índice de refracción que también es importante tener en consideración cuando hacemos la prescripción de los lentes. Y también cuando hacemos la prescripción del lente de contacto. Y aquí hablamos de que este índice de refracción en la córnea es de 1,376. Como ustedes mencionaban y muy bien recordaban, es una estructura transparente, es avascular, es prolata. ¿Se acuerdan qué es lo que era prolata o oblata? ¿Cuándo es prolata una córnea? ¿Dónde tiene menor o mayor grado de curvatura? La prolata es como más con un huevo parado. O sea que no, es como... bueno, no me acuerdo cómo definirlo. El eje vertical es más grande. Exacto. La oblata es vertical y la prolata es horizontal, su eje de curvatura mayor. Muy bien, exacto. Bien la descripción del huevo, efectivamente, si lo hacemos en la relación. Ya, entonces, siempre recordar eso porque es importante, sobre todo los rayos de curvatura, ¿ya? Es más curva en el centro y más plana en la periferia y por lo cual crea esta superficie que es asférica, ¿cierto? Aquí están las capas, que es lo que recién estábamos conversando, efectivamente están confirmadas o se dice teóricamente que existen 5 capas y como bien mencionaba Martín, hay una sexta capa que está todavía en estudio, no está confirmada que exista para todas las personas, pero se habla de una sexta capa que es la capa DUA, ¿ya? Las 5 capas, vamos desde lo más superficial a lo más interno, está el epitelio, que es una capa que es muy resistente, ¿ya? Es la primera que tiene relación, digamos, con la superficie externa, está en constante relación con el fin lagrimal, que también para nosotros es importante, y esta se dice que el epitelio aproximadamente conforma el 10% de la córnea. Eso es en proporción. Se menciona que aproximadamente el 10% corresponde al epitelio. La membrana de Bowman, que es la que está bajo el epitelio, se habla de que es como una membrana basal para el epitelio. Esta membrana es avascular, acelular, ¿ya? Por lo cual es importante tener en consideración eso, que al ser acelular, esta membrana no se regenera. Y si tenemos algún daño, por ejemplo, algún cuerpo extraño se incrusta en el ojo, efectivamente el epitelio sí tiene esa capacidad de regenerarse y no va a poder cambiar la célula y cambiar su regeneración, va a poder revertir. En cambio, si esta llega a la membrana de Bowman, esta no se va a regenerar y va a
dejar en el ojo una pequeña cicatriz, ¿ya? Así que hay que tener en eso consideración. El estroma es la capa más extensa dentro de la córnea, conforma casi el 90% de la córnea y es la que le da la estructura al ojo y le genera la protección también. Posterior a ella viene la estructura, la membrana de Descemet, o antes estaría la capa DUA, como decía Martín, la DUA y después la Descemet, que son capas mucho más delgadas, mucho más finas, y esta tiende a ser la membrana basal del endotelio, así es como es conocida en estructura, ¿ya? Es la que permite evitar el ingreso de la osmolaridad o del agua que está dada desde el humor acuoso y que tiene estrecha relación con el endotelio, ¿ya? Vamos a ir viendo más adelante cuando recordemos cuál es la función que tiene esta córnea. Y el endotelio es el que tiene relación, está en constante, vuelvo a repetir, relación con el humor acuoso, que le va a dar el componente hídrico y esta bomba de sodio-potasio que le va a permitir hidratar y va a permitir nutrir también a la córnea. Las funciones de la córnea, bueno, importante siempre recordar que tiene que tener una transparencia para permitir un poder refractivo o un medio refractivo óptimo para que ingrese la luz y podamos nosotros poder visualizar las imágenes que vemos desde el exterior, por lo cual es importante tener esta estructura, este indemne, para que no se genere alteraciones refractivas. Se dice que la córnea otorga 2/3 del poder refractivo total del ojo, entonces que el otro poder refractivo lo otorga el cristalino. Por eso la importancia de mantenerla indemne. ¿Cuáles son las otras funciones que nos entrega la córnea? El suministro de oxígeno, permite la relación con la arteria oftálmica, la cámara tiene relación con la cámara anterior, es decir, con el humor acuoso, el limbo y la conjuntiva palpebral. Cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de mantener una córnea indemne, es importante siempre considerar que uno de los principales daños que se pueden generar a nivel corneal es la fotoqueratitis. Cuando hablamos de fotoqueratitis, ¿qué relación a ustedes se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que relacionarían? ¿Por qué se produce este daño? Exposición fuerte al sol. Exacto, la exposición fuerte al sol. Y si nosotros hablamos de esta exposición fuerte al sol, ¿bajo qué circunstancias o qué actividades podríamos hacer nosotros que nos podríamos sobreexponer a daños oculares producto de esta fotoqueratitis que se genera? Por ¿Qué ejemplo, actividades o profesiones? No sé. excursiones, paso en la nieve. Sí, muy bien. Ir a la nieve sin antiparras. Exacto, ir a la nieve sin protección. ¿Qué más? Excursión, como decía Martín. Quizás trabajo como en altura, que estén más cerca como construcciones, quizás, no sé. Ya, Fuerte, sí, exposición prolongada. como Sí. campo. Sí, muy bien. Los forestales igual tienen mucha exposición a los rayos UV. Efectivamente, nuestra zona, como país, Chile, efectivamente sabemos que la capa de ozono está muy dañada a nivel nuestro, por lo cual la sobreexposición a los rayos de luz, a los filtros UV, va a generar estos daños que a veces son irreversibles, que eso es lo más importante. Por eso que hay que tener en consideración que aunque fisiológicamente la córnea está preparada para absorber la luz, el espectro de luz visible, porque es la primera capa que recibe la luz, que genera y recibe este impacto, también esta sobreexposición prolongada va a generar un daño, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, y eso es lo que tenemos que
generar conciencia en la población de la protección que deben tener a través de una buena protección, ya sea con gorro o con gafas que sean de buena calidad para evitar esta exposición excesiva a los filtros UV, ¿ya? Y evitar esta fotoqueratitis que a la larga nos van a traer daños considerables porque efectivamente van a ir opacando este medio que es transparente y va a ir disminuyendo la agudeza visual de los pacientes, ¿ya? Como yo les decía, una de las funciones que tenemos en la córnea era la protección, que tiene el poder refractivo importante, 2/3 del poder total del ojo, y la otra función que tiene la córnea es la nutrición del ojo, ¿ya? Esta nutrición la podemos obtener de dos grandes medios, uno del medio externo, y esta nutrición se adquiere o se logra desde la relación que tenemos con el fin lagrimal y el epitelio corneal. Casi el 90% del oxígeno que ingresa al ojo ingresa por el medio externo, es decir, de la lágrima que la absorbe y la va a ingresar al ojo. Y aquí también se produce una bomba de manejo o de traspaso de oxígeno y CO2, donde se va a eliminar CO2 del ojo y va a ingresar el oxígeno. Pero también hay una nutrición que viene otorgada por el humor acuoso, que es a través de la hidratación que se produce en la relación que hay entre el humor acuoso y el endotelio. Pero es importante, que lo vamos a volver a recordar más adelante, que esta relación no se tiene que perder el equilibrio de la osmolaridad, de la hidratación que tiene que existir entre el endotelio y el humor acuoso, porque cuando se rompe eso también va a disminuir la transparencia, porque el estroma se va a llenar de agua y va a perder la transparencia del ojo, de la córnea, y también eso puede generar daño a nivel refractivo. Desde el humor acuoso nosotros vamos a obtener también oxígeno, vamos a obtener glucosa y vamos a eliminar el lactato que se produce a nivel de este intercambio celular. Como yo les mencionaba, nosotros cuando hablábamos de superficie refractiva anterior teníamos dos estructuras importantes, el fin lagrimal y la córnea. Ya hemos hablado un poquito de la córnea, su relación estrecha en la nutrición, su función en la protección y el poder refractivo, pero también tenemos el fin lagrimal. Este fin lagrimal está compuesto de 3 estructuras, ¿ya? Que es la estructura lipídica, una estructura acuosa y la mucina. Pero estas 3 estructuras se relacionan en 2 fases, ¿ya? Que son las que permiten el comportamiento de este fin lagrimal en la relación que tienen con el medio y con la córnea. Se habla de la fase lipídica, que es la que está en relación con el medio externo, y la fase acuomucina, que está en relación con el epitelio corneal. ¿Qué provoca esta fase o el fin lagrimal? Otorga 4 funciones que permiten mantener una estructura indemne del ojo, que es la protección de la superficie óptica, es decir, lo primero es lubrica y protege en la primera capa, que es el epitelio, mantiene el confort de la superficie ocular, es decir, que el paciente esté confortable, por eso que nosotros pestañamos, si lo ingresa alguna basura, algún agente externo, nosotros tendemos a pestañear para lubricar y eliminar ese componente. Proteger la superficie ocular frente a las agresiones externas de origen ambiental o infeccioso y mantener la homeostasis de las células epiteliales. La fase lipídica, que es la más externa, está conformada por el porcentaje de 0,02 del total de la superficie del fin lagrimal, es muy baja, pero su capacidad de funcionamiento está dada principalmente por la relación que tiene con las glándulas de Meibomian, ¿ya? Esta fase lipídica es vital mantenerla indemne para poder mantener una buena calidad de la lágrima. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en semiología, o hablaron con la profesora Evelyn, nosotros cuando hablamos de
lágrima nosotros hablábamos de cantidad y de calidad. La calidad está dada por esta fase lipídica que mantiene, digamos, lubricado el ojo, es decir, evita que se evapore la lágrima, digamos, de esta superficie. Y esta se da por la relación que tiene con las glándulas de meibomio, que son las que le otorgan esa grasita para que ésta se mantenga y no se evapore. Por eso es que es importante cuando hay personas que tienen disfunción de la glándula de meibomio, ya sea por una atrofia, por una pérdida, por una lesión, etcétera, se va a producir un ojo seco evaporativo y va a generar que esta lágrima se elimine más rápido, se evapore más rápido y que también los párpados no tengan una buena lubricación y por ende a veces no cierran bien y no generan ese buen movimiento para lubricar. ¿Ya? Es importante recordar que cuando nosotros parpadeamos, ¿se acuerdan que nosotros no parpadeamos así perpendicular, sino que nosotros tenemos un movimiento como de tijera? Entonces vamos desde la parte externa a la parte interna parpadeando. Y así hacemos que se lubrique todo el ojo en su totalidad. Pero no es de esta forma. Esta fase lipídica permite retrasar la evaporación, facilita la fase acuosa, es decir, que se extienda por mucho más tiempo, disminuir la tensión superficial de la lágrima, aumentar la estabilidad de la película lagrimal y lubricar los párpados. La fase acumusina es la que está en estrecha relación con el epitelio y le va a otorgar principalmente la nutrición de esta primera capa, la protección inmunológica o antibactericida, tiene una función refractiva y es la que genera el lavado y la eliminación constante de los detritos o los desechos que se pueden posicionar en el film lagrimal. Tiene un efecto superfacte, la superficie epitelial, es una malla pegajosa de protección físico-inmunológica. Y esta capa constituye el 99% del film lagrimal, es el grosor, digamos, de esta estructura, que es la que principalmente forma la lágrima. Entonces, cuando nosotros hacemos este movimiento que yo les mencionaba del párpado, nosotros hacemos que la lágrima, acuérdense que la lágrima no se mantiene todo el día constante, sino que nosotros constantemente la vamos renovando y mejorando. Y eso va a hacer que la calidad y la superficie refractiva sea mucho más óptima, que se vayan eliminando estos detritos o estos desechos que se van generando en la superficie ocular, ¿ya? Y ese es el movimiento que nosotros logramos con este film lagrimal, con el parpadeo. Entonces hacemos que la lágrima se vaya desechando y se vaya renovando, ¿ya? La lágrima a través del parpadeo, hacemos que la lágrima vaya drenando y se vaya formando desde el canto externo hacia el canto interno, ¿cierto? Ocupa toda la superficie ocular, canto medio, va por el punto lagrimal, la lágrima después ingresa al canalículo, saco lagrimal, al ducto lagrimal y la cavidad nasal para la eliminación completa de la lágrima. Ahora vamos a ir recordando cada una de las capas de la córnea y cuáles son la importancia, sobre todo en relación a la cultura, la importancia para el uso de los lentes de contacto principalmente y de la superficie refractiva que a nosotros más nos importa. El epitelio corneal es una capa que es celular y que tiene una gran capacidad regenerativa. Y eso es lo más importante y lo que lo diferencia de las otras capas de la córnea, sobre todo la del endotelio. Es que esta capa tiene una gran capacidad de regeneración. Generalmente, ¿quién me podría decir cada cuántos días nosotros renovamos el epitelio corneal? ¿Quién se recuerda? ¿No? ¿Nadie?
como 5 o 7 días. Exacto. 5 a 7 días es lo que nosotros hacemos renovación del epitelio corneal. Por eso que tiene una capacidad regenerativa muy grande o importante, porque esta se va renovando cada 7 días, ¿ya? Y esta estructura, efectivamente, tenemos el estroma corneal, el estrato lúdico, ya tenemos granuloso, pero lo más importante aquí son la membrana basal o estrato basal, que son las que se van regenerando cada 7 días y van haciendo que estas vayan migrando hacia el exterior, ¿ya? Si se dan cuenta, estas bases tienen, aquí también podemos verla, estas bases son células que son como columnares, que están bien apiladas y que se van trasladando hacia la superficie más externa para ir renovando, ¿ya? Y a medida que se van acercando más al exterior, se van haciendo cada vez más planas y más delgadas, y así se van eliminando mucho más rápido cuando llegan a la superficie que están en relación con el film lagrimal, que va a ser el que las va a eliminar, ¿ya? La capa más externa tiene microvellosidades, que esas son las que generan el anclaje, ¿ya? Las microvellosidades son las que generan el anclaje con el film lagrimal, con la película lagrimal, ¿ya? Y ese anclaje, si se dan cuenta, como vemos aquí en esta imagen, ¿ya? Estas microvellosidades hacen que la lágrima se ancle a ella de forma tan perfecta que queden juntas y estrechas y hacen que éstas se adhieran lo más firme entre la película y el epitelio. Es una capa fibrosa de colágeno que hace que se mantenga esta estrecha relación entre el epitelio y el film lagrimal, y que permite esta adherencia gracias a la mucina que tiene el film lagrimal en esta zona. El poder regenerativo del epitelio, se habla de la hipótesis del X y Z, que es este movimiento centrípedo que se genera a nivel del epitelio para la eliminación, yo donde les decía que las membranas basales se van trasladando hacia la superficie más externa, y estas van eliminando las superficies, las células que son, digamos, más viejas o están más envejecidas. Y nacen desde las células madre, que son las células de Stellt, y estas son las que se van regenerando constantemente y van manteniendo lo más indemne el epitelio corneal. Aquí están las células basales, que es la que nosotros mencionamos, que son las que tienen la capacidad germinativa y regenerativa, células alares, que son entre 1 a 2 capas, y las células superficiales, que son las que ya van envejecidas y van eliminándose. Posterior al epitelio corneal tenemos la membrana de Brodmann. Esta membrana es acelular, ¿ya? Son fibrillas cortas de colágeno dispuestas al azar, no tienen un orden, son muy resistentes al trauma, por eso que estas evitan que, por ejemplo, un cuerpo extraño ingrese al estroma. Entonces puede efectivamente un cuerpo extraño dañar el epitelio, el cual se va a regenerar, y generalmente llega a esta membrana de Brodmann, que va a ser la que detiene, digamos, que este cuerpo extraño ingrese. Me refiero a cuerpos extraños pequeños, que son constantes, los que siempre vamos a estar en estrecha relación. Al ser una membrana celular, carece la capacidad regeneradora, por eso si hay una herida o un daño a nivel de esta capa, se va a generar una cicatriz que no se va a poder eliminar. Y eso hay que tener cuidado, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos pacientes que trabajan con, que son soldadores, y generalmente tienden a caerles muchas esquirlas en los ojos, que cuando son esos daños que se van provocando en la córnea, efectivamente el epitelio va resistiendo, pero generalmente los pacientes que trabajan mucho con soldadura, es constante el daño que se va generando por este cuerpo extraño, y va a llegar a cierto nivel en que estos cuerpos extraños van a llegar a esta membrana y van a generar estas cicatrices. Son muy características en estos pacientes que generen daño a nivel de la capa de Brodmann. El estroma es la capa más grande, digamos, de la córnea,
abarca casi el 90% y está conformada por fibras de colágeno principalmente, las células estromales y la sustancia fundamental que es el agua, ¿ya? Esta capa tiene una distribución perfecta, ya, un ordenamiento de sus capas de fibras de colágeno que tienen la forma como panal de abeja, ¿ya? Está tan bien ordenado que provoca que esta tenga, sea una superficie, digamos, con una estructura muy firme y hace que esta no se pierda, digamos, la forma principalmente que es la que da el ojo. Esta es la capa que nosotros, como tips, esta es la capa que nosotros intervenimos cuando se hace la cirugía refractiva. Ya esta es la que se disminuye el grosor para poder generar una mejor superficie refractiva cuando se opera con los láser. Y lo que se hace es disminuir el grosor. Estas fibras de colágeno tienen una forma hexagonal que tiene uniones firmes. Estas uniones, si nosotros las llegamos a perder, hacen que pierda esta transparencia porque ingresa mayor agua o pierde esa transparencia principalmente por la labilidad que se va generando en el daño que produce esta pérdida de las uniones. La regulación de la hidratación de la córnea está dada por la relación que hay entre la barrera del epitelio y el endotelio. Esta se produce por una presión que se genera en el estroma y se transporta los iones al epitelio y el endotelio, que son los que van a eliminar y van a hacer estas bombas de intercambio, ya sea en el epitelio con el medio externo y el endotelio con el humor acuoso. Los daños que se provocan a nivel del estroma van a generar principalmente adelgazamiento del estroma y van a ir, la única diferencia es que estas no se van regenerando, sino que solamente se van a ir eliminando estas uniones y se van a ir siendo menos estrechas y va a ir perdiendo la capacidad de transparencia de la superficie corneal. Como mencionábamos, había una sexta capa, que es la capa DUA, que no está completamente confirmada. No está presente en todos los pacientes, se dice que solamente la podemos encontrar en pacientes que tienen enfermedades, como personas que tienen alteración en el colágeno tipo 1, que tienen enfermedades en la córnea posterior, los desórdenes degenerativos, los queratoconos, las personas que han tenido trasplante de córnea, se les ha observado que tienen esta capa DUA como una forma de protección a la pérdida que se ha ido produciendo por estos daños producto de estas enfermedades. No hay nada confirmado, todavía está en estudio, pero se dice que es una capa, digamos, de protección que el mismo cuerpo ha generado. Bajo esta capa DUA, entre el estroma y el endotelio, está la membrana de Descemet, que es una lámina basal gruesa que está producida por el endotelio. Está compuesta por una zona anterior y una zona posterior. Y el daño que se produce a nivel de estas membranas, generalmente lo que provoca es las alteraciones o daños traumáticos a nivel posterior de la córnea, ¿ya? Y hacen que se pierda esta relación y pueda llegar a pérdida de osmolaridad o de transparencia también del estroma, producto de que pueda ingresar mucha agua desde el humor acuoso. Los daños que podemos observar en la membrana de Descemet principalmente están dados por alteraciones de la distrofia de Foot, ¿ya? Que es donde vemos estas cicatrices o como estrías que se producen a nivel de la membrana de Descemet y que se pueden observar cuando hacemos la biomicroscopía. O también podemos observar algunos otros daños como la gutata, que son acumulaciones de líquido dentro de esta membrana de Descemet, producto del aumento de la permeabilidad del endotelio, ¿ya? Y se van formando estas gotitas de agua a nivel de la membrana de Descemet.
Este se llama alteraciones gutata o gota. El endotelio, decíamos que a diferencia del epitelio, es una monocapa, por lo cual no se regenera, no tiene la capacidad de regeneración que sí la tiene el epitelio, pero sí tiene una capacidad de polimorfismo, es decir, a medida como todo el proceso de envejecimiento, se van perdiendo células endoteliales, pero estas no se regeneran, sino que van cambiando su forma para ir compensando la pérdida de las células que han ido, digamos, desapareciendo. Es decir, si antes tenían la forma hexagonal, estas se van como hinchando, engordando, y se van pegando a las células que están al lado y que van tapando, digamos, el huequito que va dejando esa célula que es perdida, ¿ya? Entonces van cambiando su polimorfismo, su forma, para ir mejorando y evitando que el endotelio vaya perdiendo, digamos, estas uniones y esta capacidad de permeabilidad que tiene, ¿ya? El endotelio principalmente se encarga del balance sodio-potasio entre el humor acuoso y la córnea, actúa como una bomba y es la encargada del balance hídrico que tiene que tener la córnea, ya es la bomba de agua entre el estroma y el humor acuoso. Su mayor importancia es en la cirugía refractiva, evitar los daños en esta zona para que no se produzca no se pierda este balance hídrico con el estroma, que es los principales daños, y siempre hay que considerarla y evaluarla al momento previo de una cirugía de catarata. Daños a nivel del endotelio van a generar grandes daños a nivel de la transparencia y de la calidad refractiva que tiene el estroma y la córnea propiamente tal. No tiene una actividad mitótica, es decir, no se regenera tan rápido como si lo hace el epitelio. Recordar también que en esta superficie anterior tenemos una inervación corneal importante que, como decían ustedes, y recuerdo cuando yo les preguntaba algunas características de esta estructura, efectivamente ustedes mencionaban que tienen una gran inervación y una capacidad de reflejo, ¿ya? Y esto está dado por esta inervación. Recuerden que esta zona está inervada por el trigémino, el ganglio trigémino, el ganglio ciliar, ¿cierto? Va el núcleo ciliar, que va a la parte anterior y posterior, y la anterior es la que llega a la capa, a los plexos subepitelial, ¿ya? Y estos son los que le van a dar la inervación principalmente, y la reacción que nosotros tenemos, esta reacción refleja que tenemos del ojo cuando ingresan algún cuerpo extraño, cuando por ejemplo nosotros tendemos a tomarnos el ojo, lo primero que hacemos es cerrar, ¿ya? Si tenemos un cuerpo extraño, el ojo tiende a cerrar y a parpadear para eliminar ese cuerpo extraño y a lagrimar para que este también se elimine, ¿cierto? Y todo eso está dado por esta inervación que es tan importante y que se va permitiendo que ésta mantenga esa calidad de capacidad inmunológica, sobre todo que se da, y de limpieza del ojo. Pero esta capacidad de inervación y de acto reflejo no es que se vaya perdiendo con las personas que tienen lente de contacto, sino que el paciente va generando en ella una hipoestesia más que nada, es decir, el paciente como que se acostumbra a tener un cuerpo extraño en el ojo, ¿ya? Que es cuando nosotros colocamos el lente de contacto. Entonces, su capacidad de sensibilidad a agentes externos como que se va adormeciendo. No es que se pierda propiamente tal, sino que se va adormeciendo porque el paciente se va acostumbrando a tener algo en la parte anterior, en la superficie anterior del ojo, ¿ya? Y eso es lo que va generándose con el tiempo de uso de un paciente con lente de contacto. Por eso que se dice que la calidad de la lágrima va empeorando, es porque efectivamente el ojo tiende a parpadear menos, a tener menos reflejo,
ya porque el ojo se va acostumbrando a que haya algo extraño, algún cuerpo extraño dentro del ojo. Entonces el ojo se va poniendo más hipoestésico, por eso que las personas ya con el tiempo, incluso cuando se ponen los lentes de contacto, ya no lagrimean tanto, y a veces lo hacen como acto reflejo. Hay personas que ya con el tiempo ni siquiera se miran al espejo para colocarse los lentes de contacto, es como un acto, es como una acción innata. Llegan y se los colocan súper rápido. Yo no sé si alguien de ustedes ha usado lente de contacto alguna vez, o usa lente de contacto. Yo, profe, ¿Usas o usaste? sí uso desde hace harto tiempo. ¿Y cómo es tu...? ¿Ya cada vez te acostumbras más? Sí, ya no me ¿Cómo es duele. esa reacción del ojo? Era terrible, me dolía mucho ponérmelo y todo, pero ahora ya estoy súper acostumbrada, incluso me los puedo poner sin mirarme al espejo, como usted dice. Y ves que el ojo es cierto que cada vez al principio lagrimaba más cuando uno se lo coloca y después ya no pasa Sí, no reacciona, como que el ojo ya después ni siquiera reacciona si es que tú colocas algo extraño o algo nuevo, digamos, sobre la superficie, ¿cierto? sí. Se va generando esa hipótesis. ¿Y ese lente de contacto tú lo usas diariamente? Sí, casi todos los días. Es que ahora sobre todo lo ocupo, porque igual tengo lentes ópticos, pero lo ocupo por lo de la mascarilla cuando voy a salir. Los lentes ópticos se me empañan mucho, mucho más incómodo, entonces prefiero salir con lente de contacto. ¿Y es un lente blando? En uno es blando y en el otro es blando tórico. Ah, perfecto. Va a ser una buena, entonces, una buena paciente para que la profesora Fabiola ahí tenga para trabajar con usted. Claro, ¿ves? Entonces, efectivamente se va provocando eso en los pacientes que tienen lente de contacto, que van perdiendo ese acto reflejo, como que se va adormeciendo esa parte y va generando menos lagrimeo, menos sensación de cuerpo extraño, y se va como generando una hipoestasia. Acá, bueno, les voy a dejar un resumen. Más que nada, esto es importante, como yo les decía, tener claro cuáles son cada una de las capas de la córnea y del epitelio, sobre todo el epitelio y el endotelio, cuáles son sus funciones y que son importantes sobre todo cuando hablamos de lente de contacto, al igual que el film lagrimal. Vamos a dejar de compartir. Más que nada esta clase, como yo les decía, era para recordar lo que ya vimos en semiología, ver cuál es la importancia de estas dos estructuras, sobre todo cuando comiencen a hablar de lentes de contacto, porque es importante tener una buena superficie corneal y una buena calidad de la lágrima. Van a ver que ambas estructuras son vitales para tener un mejor confort en el uso del lente de contacto. Pacientes con ojo seco, que sean evaporativos sobre todo, son pacientes que rechazan mucho el lente de contacto porque tienden a tener mayor disconformidad, a tener mayor molestia, dolor al uso del lente de contacto como un cuerpo extraño que se pone, digamos, frente al ojo, ¿ya? Eso, chicos, por hoy era una clase no tan extensa, era solamente para recordar y más que nada presentarles cómo vamos a trabajar esta asignatura. Entonces nosotros la próxima semana nos volvemos a reencontrar. Vamos a hablar sobre retinoscopía y esquiascopía, que es lo mismo. Está,